Radio Nuevo León presenta Luisa Fernanda Patrón, programa especial. Recipiendaria de la Medalla al Mérito Cívico, Presea Estado de Nuevo León. Yo lo que tengo que decir es que el Grupo Taller ha sido una compañía, un grupo como tal, muy importante pues para este acervo cultural de la música de Nuevo León. Y en su momento, con José Garza, mejor conocido como Pepe Charango, y con Anastasio Carrillo, que es mejor conocido como Tacho Carrillo, pues ellos han hecho un gran camino, una gran investigación, y pues me parece muy honorable el que se le reconozca y que se le reconozca en vida, y desde luego que en el corazón de la querida Luisa estará siempre presente Pepe Charango y estará siempre presente este gran agradecimiento, estoy segura, hacia él y hacia todos los que han contribuido al Grupo Taller y que han contribuido finalmente a que nosotros recibamos como un enorme legado y gran regalo de nuestra música. Y lo que me fascina es que se le da vida a nuestra historia, se le da vida a nuestra canción a través de la aportación, de la gran aportación que ha dado o que ha hecho el Grupo Taller. A mí cuando me dicen Dolores, en mi caso, ¿verdad? Qué bueno que rescates nuestra música, ¿no? Yo les comento, pues, la música ahí está. La música nos rescata a nosotros y nos da identidad. Lo que siento que el Grupo Taller ha hecho es, pues, difundirlo, porque en la medida que se difunde, hacemos propias las canciones, es decir, las conocemos, las cantamos, las hacemos propias, y entonces las canciones siguen vivas, pero quienes seguimos vivos pues somos nosotros, porque como dije, las canciones ahí están, y nosotros en esta búsqueda de identidad y de cultura necesitamos pues ahora sí que ir a todo este legado o a este acervo musical que tenemos por acá. Dolores Martínez, cantante, amiga. Verdes son con el monte y la falda, verdes son del color de esmeralda. Sus ojitos me miraron y esa noche me mató con su mirada. Yo no sé lo que tienen sus ojos, si me ven con las luces del querer. Y si lloran me parece que se van a deshacer. Linda, no llores. Nuevamente les damos la bienvenida a este segundo programa especial en homenaje a Luisa Fernanda Patrón, quien nos acompaña nuevamente en esta ocasión. Muchas gracias, Luisa, por acompañarnos nuevamente en este homenaje bien merecido, porque bueno, recordemos que ella recibe la Medalla al Mérito Cívico Presea Estado de Nuevo León en Cultura Regional. Muchas gracias, Luisa, por estar aquí. Gracias por la invitación, Vale. Luisa, tenemos todavía muchas cosas que platicar, desafortunadamente muy poco tiempo. Y a mí me gustaría dedicar este programa pues al trabajo de Grupo Taller, cómo han ido creciendo, cómo han ido haciendo tanto por la música norestense. Y bueno, pues primero yo creo que hay que platicar un poquito con relación a Pepe Charango, a tu compañero de vida. Híjole, a mí me da muchísimo gusto poder platicar acerca de todo esta historia, que para mí es una historia muy, 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 muy bonita. Es una historia muy inspiradora. Platícanos cómo conociste a Pepe Charango. Pepe Charango es riobravense de cuna, aunque sus raíces están en Sabinas y en Villaldama por un lado y por otro lado en Tamaulipas, pero él nació en Río Bravo, Tamaulipas, pero vino en los años 60, en el 68 llegó a Monterrey. Aquí hizo su secundaria, su prepa, obviamente le tocó el 68 el momento estudiantil, y él fue, antes de
arrancar este proyecto de vida que hicimos juntos, que va a cumplir 30 años el próximo año, de Grupo Taller, pues veníamos principalmente él como protagonista, como creador e impulsor de una etapa importante en el movimiento estudiantil de la música del folclore latinoamericano. Estas músicas que sirvieron, estos géneros musicales tradicionales que sirvieron para darle voz, para contar la historia con música de esos jóvenes que se estaban apropiando de su realidad en los años, en las postremerías de los 60s y en los 70s. Y eso fue un fenómeno mundial, en donde pues Monterrey no fue menos. Claro. Un choque, un movimiento de toma de conciencia, un activismo político, un hermanamiento pues con el movimiento obrero, con el movimiento estudiantil. Entonces fue un Monterrey muy, muy convulso, de mucha actividad. Bueno, digamos que ese es el germen de alguna manera. Yo llegué en los años 80, bueno, ellos constituyeron una agrupación cultural que llevaba el mismo nombre del grupo pionero, que empezó en los años 70 en los movimientos, en las tomas de tierra, en todas estas actividades en donde los estudiantes eran solidarios con las causas populares. Claro. Entonces, bueno, hacen una agrupación cultural en donde ofrecían clases principalmente de música. Yo estaba en la Facultad de Psicología, ellos llegaron a dar un concierto y ofrecieron clases. Yo llegué ahí a tomar clases y como dijera mi mamá, me conseguí mi maestro de tiempo completo. Primero fuimos amigos un buen rato y ya luego, bueno, pues nos hicimos pareja y decidimos formar familia. Teníamos todavía el grupo pionero, pero siempre con la reflexión, por esos años, en el 86 el grupo pionero cumplió 10 años. Y bueno, era el grupo distintivo que tocaba en el Sapo Cancionero, folclore latinoamericano. La música de acordeón y bajo sexto. No, hombre, esa era música de cantina. ¿Qué les pasa? Lo bonito era quena, charango y bombo. 4 venezolanos. Entonces, pero Pepe y yo, desde que yo llegué a la agrupación Pionero, coincidimos en esa reflexión de la rica cultura musical que tenía esta región y de todo lo que nos estábamos perdiendo. Él cantaba muchas canciones del repertorio de Oscar Chávez y también de Tegua, de Amparo Ochoa, que eran pues de alguna manera protagonistas, representantes de las culturas regionales. Y acá en el norte pues no, ¿verdad? La música regional seguía siendo música de cantina. De cantina, claro. Y pues en muchas de las canciones que Pepe cantaba, dice, oye, mira, yo tengo esta versión de mi bisabuelo. Y empecé a mostrarle las canciones que yo había aprendido de niña de mi bisabuelo, de las cuales pues me sentía orgullosa, ¿verdad? Porque pues crecí escuchándolas. Y en torno a esa coincidencia empezamos una reflexión que nos hacía tener muy claro que la música regional pues también era parte de Latinoamérica. Entonces, en ese 10º aniversario de Pionero, que yo ya formaba parte del grupo, se grabó un disco doble, un álbum doble de acetato, que ahora ya es su historia, un álbum doble de 33 revoluciones, pues yo creo que como unas 20 rolas fácilmente. Y una de las caras de los discos la dedicamos, después de mucho transigir y pelear, a música regional. Y uno de los músicos, Mario Mier, que luego formó parte de los Montañas del Álamo, por cierto, muy buen flautista, un instrumentista, violinista también excelente, compuso un par de piezas y ahí se grabaron 2 canciones del repertorio de mi bisabuelo. Entonces ya estábamos nosotros volteando desde la mirada general, desde la perspectiva general de la importancia del folclore latinoamericano a la importancia de lo tuyo. Y ya habíamos tenido algunos coscorrones porque en la época en que yo me incorporo a Pionero había un boom detonado desde México por lo que sería
el Conaculta. El Conaculta se gesta desde la Secretaría de Educación. Okay. Y entonces se hizo una dinámica en donde se hacían giras regionales y se hacían audiciones. Entonces, desde aquí, venían aquí en el área del aire libre del Teatro de la Ciudad o en otros espacios, pues los grupos iban y audicionaban. Y venían los chipocludos de México y decían, pues el otro. Uno de los gestores del Conaculta es un sabinense. Y entonces la consigna era, pues vayan a las regiones y privilegien lo que sea de la región. Después les encantaba el grupo pionero, pero al final, oye, ¿y lo suyo qué? Siempre nos decían, ¿no? Y ya Pepe y yo estábamos en esa dinámica de la importancia de nuestra cultura regional. Entonces, bueno, pues en el 92 finalmente formamos el Grupo Taller, con la consigna de compartir esa rica herencia de la canción de tradición oral. Ya metidos en esos andurriales de la cultura, de la canción de tradición oral, primero el repertorio del bisabuelo Santos Rodríguez, de mi bisabuelo Santos Rodríguez, pues se nos fueron acercando agentes o fuimos buscando también, andando el camino y conociendo aún más la riqueza de esta canción, sus orígenes, y no solo la canción de tradición oral, sino los diferentes ensambles que a través de la historia pues se han hecho tradicionales, el ensamble de las orquestas de cuerdas, como son los Montañeses del Álamo, de otra de las orquestas típicas, el Cuarteto de Cuerdas de Marín, es decir, todas esas formas de orquestación que anteceden a la industrialización, antes de que llegaran los metales ya hechos en serie. Bueno, pues que había orquestas de cuerdas, así como las orquestas típicas de Lerdo de Tejada que existían en la Ciudad de México. Pues en todas las comunidades había esas orquestitas cuya cantidad de elementos pues se ajustaba según el bolsillo del patrocinador del festejo, ¿verdad? Ya fuera una fiesta familiar o el aniversario del pueblo o el festejo del santo patrono. Entonces, bueno, todos esos elementos van influyendo, y así Pepe y yo, que empezamos el Grupo Taller como un dueto, luego sumamos a un bajista, luego a un acordeonista y luego mandolina, y nos fuimos haciendo también una pequeña orquesta que también, en función del tipo de evento que íbamos a llevar a cabo, sumábamos a más músicos, con lo interesante de que al correr de los años, pues nuestros hijos también se fueron incorporando como músicos, y a la hora de que teníamos que invitar para un evento músicos, siempre los jóvenes los músicos que se han sumado a Taller son jóvenes como ellos. Un violinista, un acordeonista más, un baterista, son sus compañeros de la escuela de música, de la escuela superior. O sea, son esos jóvenes que han sido tocados de alguna manera por la forma en que entregamos la canción tradicional. Es decir, tal vez les ha parecido interesante, y también principalmente muy tocados por el estilo de Pepe Charango, porque Pepe Charango tuvo la enorme facultad de ser, como se decía él, mentor. Una gran capacidad didáctica, una gran capacidad para la enseñanza. Entonces, él construyó una pedagogía de manera libre. Estuvo en la escuela de música, pero pues como siempre fue muy contestatario, muy picabuches, en una época en que te corrían de las... Es decir, tú no podías cuestionar el estatus, el método rígido de un maestro, en donde, pues, en una época en donde los alumnos escuchaban y el maestro era el omnisapiente, ¿no? Entonces, oiga, maestro, ¿y por qué tal cosa? Y luego, pues a Pepe le gustaba el método de Carrillo, por ejemplo. No solo el método de la notación musical,
sino también el sonido 13. Y Claro. entonces, Pepe era un gran preguntador, era un gran cuestionador y seguramente ponía en conflicto cognitivo hasta los maestros, ¿verdad? Que creían que todo estaba ya perfectamente pesado y medido, pues los metía en problemas existenciales. Y sí, pues siempre fue así. Entonces finalmente ya no tuvo cabida en la escuela de música, pero él siguió, fue autodidacta por muchos lados y fue construyendo en ese afán de conocer más y de dar cuenta de lo que ya no pudo aprender en la escuela de música, pues fue construyendo un método de enseñanza que tenía que ver por un lado con el sonido 13, pero por otro lado con la notación musical y con un método muy popular que echara mano de la matemática para la enseñanza. Y por ahí, bueno, pues le tocará a mi Pedro Nicolás, que está más cerca de la cuestión matemática, pues tal vez enseñar. Nico no se ha dedicado a la enseñanza, sus habilidades no se han desarrollado por ahí, pero él sabe mucho de ese método de enseñanza. Por eso es que Pepe hizo una escuela. Claro. Y siempre buscó acercarse a los grupos populares. Pepe dio clases en la cárcel de Guadalupe, dio clases en el penal de Salinas Victoria, y donde quiera que llegaba, siempre enseñaba. En nuestros conciertos, siempre llegábamos muy temprano a montar, 1 o 2 horas antes, y Pepe era muy arrastrado para montar, pero tenía otra virtud. Tenía otras virtudes. No, es que Pepe siempre estaba distraído en otras cosas, en cosas nuevas. A Pepe lo rutinario le aburría. Entonces llegamos a una escuela, y a una escuela pública, por ejemplo, mientras nosotros montábamos y veíamos las cosas aburridas, él se juntaba con la raza, ¿no? Y entonces ya sabía quién era el maestro y cuáles eran sus cualidades y a quién le echaban mosca, pero también se ponía de alguna manera a ver las habilidades de los niños. Claro. Y no había concierto en donde él no incorporara con mucho éxito a alguien en la batería o en la guitarra. De hecho, nosotros estábamos montando y él ya tenía a alguien sentado en la batería. Y mira, 1, 2, 1, 2, y luego ya empezaba con cómo incorporar en la base un platillo o una... Lo que fuera. Igual en la guitarra. Entonces, bueno, un solo acorde. Entonces, pues él te hacía sentir en la primera clase que podías. Sobre todo si venías de la frustración en que te habían dicho, ¿sabes qué? Tú en el coro allá mero atrás y nomás mueves la boca, ¿verdad? Claro. Nomás haz bulto. Entonces, en ese sentido, Pepe Charango también era muy consciente de cuánto talento habíamos perdido. Porque la cultura tiende a ser elitista, porque en las escuelas es más fácil escoger a los que ya tienen talento y ya vienen encaminados, que privilegiar actividades en donde todos pongamos en juego nuestros talentos y desde ahí se desarrollen. Pero además, en donde todo sea un juego. O sea, es más valioso tener un coro participativo de la escuela, aunque no vayas a sacar de ahí a una soprano coloratura, Claro. pero sí en donde la gente pone en juego sus talentos y se apropia de los productos que la cultura ya tiene. Y en ese sentido es más posible que uno se desarrolle espiritualmente, se desarrolle integralmente, pero también que dadas las posibilidades, pues opte por la cultura. Claro. O sea, la cultura y el deporte son actividades que en las escuelas debieran de promoverse independientemente de las asignaturas de la lectoescritura y la aritmética, ¿no? O sea, desde el principio. Es decir, es más valioso sacar a todos los niños a jugar las rondas infantiles que escoger a los que son cuadraditos a la hora de la coreografía, ¿no? Claro. Porque lo que se trata es del desarrollo psicomotriz de todos los niños. No de que la directora se vaya a sacar 10 porque todos lo hicieron perfecto. Eso no importa. O sea, importa más el camino que el destino.
más la construcción que el producto terminado. Claro. Estamos platicando con Luisa Fernanda Patrón, quien recibe la medalla al Mérito Cívico Presea Estado de Nuevo León en Cultura Regional. Vamos con música y continuamos. Un domingo en la mañana que me iba yo a trabajar, me encontré con los amigos, vámonos a parrandear. El lunes por la mañana bastante malo me vi, fui a curarme a la cantina, se me pasó y la seguí. Martes de carnes tolendas de gusto general, al ver estas copas llenas de este precioso mezcal. Miércoles de la ceniza, por ser día de la tristeza, al ver que se vuelve polvo lo que es de naturaleza. Jueves Santo me emborracho porque el Señor en su templo se alza una copa de vino para darnos el ejemplo. Viernes Santo bien quisiera quitarme y esta embriaguez al ver la prisión tan dura de nuestro divino juez. Y el sábado fue de gloria y esto me hizo a mí seguir, porque Jesucristo vino este mundo a redimir. La semana se ha acabado y a mí me quedaron ganas, con perdón de mis amigos me echaré otras 2 semanas. Pues bueno, ¿qué tengo que decir de la señora, compañera, cantora, investigadora, amiga, madre, hermosa mujer, Luisa Patrón? Lo que tengo que decir es que es una gran persona, una persona súper comprometida con el tema de la vida de la música en nuestra tierra, acá en el noreste. Y digo de nuestra tierra porque aunque yo soy de Guadalajara, pues yo me siento de acá. Sí, entonces para mí ha sido muy importante todo el trabajo que ellos como taller y ahora Luisa, pues que continúa con esta cuestión de la investigación y también sobre todo de la difusión. Para mí es muy importante pues porque es identidad, es cultura, es un gran legado y sobre todo pues es nuestro patrimonio musical aquí de Nuevo León, del noreste. Entonces, pues me siento bien contenta de que se le dé este reconocimiento a la gran Luisa y que ella en vida pueda, como ya lo dije, disfrutar y que se siga inspirando y que siga siendo, pues sí, fuente de inspiración y se siga ella fortaleciendo para que nos siga aportando todo ese conocimiento que ella ha adquirido a través del tiempo, a través de los años, a través de su estudio y su gran entrega, y que para, en lo personal, hablo de mí de nuevo, es bien importante que nos siga ella compartiendo todo este conocimiento. ¿Y por qué es tan importante para mí? Pues porque es este caminito, este propósito de vida que cada quien tenemos de hacer mucho por las personas que nos siguen, ¿no? Por los jóvenes y los más chicos, y a su vez que ellos se les siembra un interés sobre la investigación de la música,
de Nuevo León, sobre la investigación de la música, de la historia de Nuevo León y de México, y que amemos a nuestra patria y a nuestro terruño a través pues de conocerlo, de nuestra historia, de todo el esfuerzo que han hecho tantos hombres y mujeres por dejarnos este gran legado, por dejarnos este gran acervo. Dolores Martínez, cantante, amiga. Continuamos con este programa en homenaje a Luisa Fernanda Patrón, quien recibe la medalla al mérito cívico, presea Estado de Nuevo León en Cultura Regional. Gracias, Luisa, por acompañarnos en esta ocasión. Y estábamos platicando precisamente de pues, la figura de Pepe Charango, del trabajo que realizaron en conjunto. Y hay algo muy, muy importante que estabas comentando con relación a este impulso de Pepe, de enseñarle a la gente, de mira, súbete y aquí está el escenario y aquí está este instrumento y toca. Y es un compromiso que ustedes hacen con relación a unir, a involucrar a la gente, ¿no? Es un compromiso, digamos, con el conocimiento que ustedes generan. ¿Nos puedes platicar un poquito de qué es lo que les inspira, qué les motiva a esto, ¿no? A compartir con la gente? De alguna manera, cuando estamos muy conscientes de que la misma dinámica social nos ha convertido en consumidores y no en creadores de la cultura, y a voltear a ver a los ídolos que están arriba del escenario, pues cuando tú le dices a un niño, súbete, estás zanjando una diferencia que no hay, o sea, que no debe de haber. No debe de haber esa idolatría, esa distancia entre quien está arriba del escenario y quien está abajo. Cualquiera puede estar arriba o abajo. Es un juego. Se trata de divertirnos. Y entonces, de alguna manera, ese es nuestro juego. En todos los conciertos de Grupo Taller, donde hay niños, los niños terminan arriba, siempre, con algún instrumento, cantando, es decir, resignificando y reapropiándose de lo que es suyo. Es decir, la cultura popular es una creación colectiva y es una pertenencia también de todos, en donde todos aportamos, en donde si a alguien se le ocurre en un momento de silencio aportar algo, pues lo va a enriquecer, es decir, se vale. Pero también en la idea de ver lo lúdico de la cultura. O sea, todo lo que acompaña al quehacer de producción, de sobrevivencia del ser humano, pues sería muy arduo si no tuviéramos todo esto que llamamos cultura. El cantar, el bailar, el meterle más colores que los que le metía tu abuela al bordado. Pues el cromatismo va cambiando, los arreglos van cambiando. Es decir, el hacer coral la cultura es un camino de hacernos todos creadores, hacernos partícipes. Y en eso de veras Pepe tenía muchísima habilidad, porque Pepe desde el escenario ponía a hacer dinámicas a los niños o a la gente en general y podía fácilmente detectar quién cuadraba, quién no cuadraba. Entonces, pues voy a invitar a este, voy a invitar al otro, o voy a invitarlos a todos, pero a este le doy el bombo, o a este le doy tal instrumento que requiere cuadratura, y el otro, bueno, pues una maraca, ¿me explico? Entonces todo salía muy bien. Todos sentían que habían sido exitosos. Muy a menudo en nuestras actividades, por ejemplo, en una gira o en una actividad, en una intervención, por ejemplo, en una estancia, lo hicimos mucho hacia Texas. Oye, vamos a ir allá a hacer varios conciertos en tales centros culturales. Entonces vendíamos conciertos didácticos. Y a veces estábamos con una misma comunidad 2 o 3 días. Empezábamos por preguntarles, hacer dinámicas en donde los niños hablaban de sus historias, ¿verdad? De qué conocían de su país de origen, es decir, México, qué manifestaciones culturales, claro, no con esas palabras, y luego los íbamos involucrando. Y ellos aportaban, iban y preguntaban en su casa o se acordaban, pero también hacíamos una creación colectiva. Claro. Y la idea era que todos termináramos juntos en el escenario o todavía más allá, con la capacidad de Pepe Charango. Ellos arriba y nosotros abajo, simple y sencillamente. Entonces, de lo que se trata es de que todo sea lúdico para que, sin decirlo de manera explícita, nos
nos reapropiemos de la manifestación cultural y de aportar nueva creatividad. Claro. En esa dinámica de ida y vuelta, sencillamente. Claro, ya lo decíamos hace rato, ¿no? No, es que es una conciencia colectiva. Uh-huh. No es una sola persona. Y qué interesante que tengan este interés, ¿no? De compartirlo. Es como decías tú, un compromiso. Es decir, a veces la mirada del rescate se queda en quien recupera una pieza valiosa, le da su pulidita, le da su restañada y la pone en la vitrina. La cultura popular no funciona así. Si la cultura popular no acompaña los modos de producción, no acompaña los modos de vida, que siempre están en evolución, en una dinámica continua, pues no sirve de nada. No sirvió de nada recuperar aquella manifestación y darle su chalpaqueada, porque ya no va a acompañar, no va a resignificar. Hay un fenómeno al cual yo le tengo puesta la lupa y que le doy mucho seguimiento. El grupo Buyushek y la abuela Irma Silva. Estás hablando de una mujer octogenaria de General Terán que creció en el auge de la radio y que acompañó su máquina de coser escuchando a Los Alegres de Terán y a todas esas músicas que yo presento en Orestense Música y Tradición. Esas músicas del arranque de los años 30, digo, a veces presento otras cosas, pero hablo mucho en función de esa génesis de la música regional. Su nieto creció en ese medio. Ahorita el huerco es treintón, ella tiene 80 años y tienen un grupo que ha estado 2 veces nominado para el Grammy. Es la combinación perfecta. Y tú dirías, no, pues es que ellos tocan como Los Alegres de Terán. No, ellos hacen música progresiva. Claro. Y son unos músicos excelentes. Y la señora canta. ¿Cómo se cantaba entonces, en los años 30? Y hace dueto con el nieto. Un poco chinita cuando... Siempre es un fenómeno que estoy siguiendo porque ese es el éxito de la tradición. O sea, la tradición sirve cuando le sirve y le encanta a la nueva generación. Claro. Porque vas entregando nuevos elementos, vas poniendo nuevos elementos de tu generación sin perder la esencia. Eso es la tradición. No por nada Luisa Fernanda recibe la medalla al mérito cívico Presea Estado de Nuevo León en Cultura Regional. Vamos a música y continuamos. Ya se reventó el columpio donde ella se columpiaba, se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba. Bienvenido, pávido, návido, donde está su esposa návida, componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido, las hijas del pávido návido y el cordón del churumbel. Ser mi amigo, 3 cosas debe tener: buena silla, buen caballo y también buena mujer. Bienvenido, pávido, návido, donde está su esposa návida, componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido, las hijas del pávido návido y el cordón del churumbel. Divertirse y no tenga que gastar, que se tire a un charco de agua como perro a remojar. Bienvenido, pávido, návido, donde está su esposa návida, componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido, las hijas del pávido návido y el cordón del churumbel. Para Tlaxcala a ver a las tlaxcalteñas, a ver si bailarlas puedo
no me atasco hasta las greñas. Bienvenido, pávido, návido, ¿dónde está su esposa návida? Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido, las hijas del pávido návido, del cordón del churumbel. Hola, mi nombre es Isaluna Garza Patrón y soy miembro del grupo Taller. Empecé a tocar con mi familia en el grupo como a los 15 años, pero desde antes nos íbamos integrando. Mis papás siempre buscaron la unión familiar y qué mejor que todos trabajando juntos en algo que amamos. Desde muy chicos nos fueron inculcando y compartiendo su amor por la música. Nos llevaban a los eventos y a casi todos los viajes. Al principio ayudábamos con algunas cosas, tomábamos fotos, vendíamos discos, y poco a poco fuimos entrando como músicos en el grupo. Mi mamá ha promovido mucho al grupo y logró junto con mi papá que sea lo que es hoy el grupo Taller y que tenga el reconocimiento que tiene. Mi mamá es una mujer admirable que ha logrado llevar al grupo más allá de la frontera. Siempre nos dieron el ejemplo del trabajo en armonía. El ver cómo se llevan tu papá y tu mamá en la vida y en el trabajo, contando chistes, bromeando, hablándose bonito, peleándose también, claro. Pero siempre al final del día todo se arreglaba. Y sobre todo el gran apoyo. Es una gran enseñanza, tanto en el trabajo como en la vida personal. Así que le agradezco mucho a mi madre y padre por habernos invitado a formar parte de este proyecto tan importante que es el Grupo Taller. Luna Garza, hija. Pues muchas gracias por continuar con nosotros en este programa especial en homenaje a Luisa Fernanda Patrón, quien nos acompaña en esta ocasión. Pues nada menos, ¿no? Tendría que acompañarnos algo que mencionabas hace unos momentos, Luisa, con relación al papel de los medios de comunicación. El papel de los medios de comunicación con relación al fomento, a la difusión, a la... digamos, pues no quiero decir preservación, pero sí precisamente es eso, la preservación también de la cultura, que ahí está, ¿no? La cultura regional aquí está, ¿no? Y en ese contexto, yo me imagino que nace Norestense Música y Tradición. Platícanos cómo surge este proyecto y hasta dónde te ha llevado. Cuando se abre la radio pública de Radio Nuevo León hacia una radio diversa, una radio incluyente, me invitaron para que hiciera un proyecto, una propuesta, y pues me pareció una enorme oportunidad de abrir ventanas hacia el conocimiento, aprecio y disfrute, que es una frase que yo uso mucho, de las músicas tradicionales norestenses. ¿Por qué de las músicas? Porque las músicas son diversas, realmente hay desde el canto a capela, hay la súper estereotipada, que parece que no hubiera otra, música de acordeón y bajo sexto, que aún ahí tiene sus variantes, están las orquestas de cuerdas, y cuando uno se mete a las diferentes manifestaciones o a los diferentes ensambles, vas a poder dar cuenta de diferentes momentos históricos. Entonces, con la inercia que ya traía yo con Grupo Taller, en donde siempre incluyes una canción en el repertorio porque vas a decir algo en torno a la rola, o de la microhistoria de que la cantaba tu bisabuelo en tal contexto, que también vas a hablar de un momento histórico, o porque a una comunidad más grande le servía para algo, o porque el instrumento que llegó y entonces se hizo popular, ¿me explico? Entonces, con esa misma inercia, pensé este programa. Es un programa para que de manera temática, a veces en torno a grupos musicales, es decir, a íconos ya consolidados, o a géneros musicales, o a momentos, o a sencillamente en torno al beso, por ejemplo. Oye, ¿qué puedes decir del beso? Bueno, pues que estaba ausente en las primeras canciones. ¿En qué momento empieza y cómo se aborda? Recientemente hice y fueron 12, música de farol rojo, que los jóvenes ya no saben lo que es el farol rojo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Se trata de abordar la música popular tradicional desde diferentes aristas, pero principalmente hablando de la historia. Es decir, cómo se gesta la música que llamamos regional, que se empezó a llamar regional en los años
40, 50, 60, que luego entra a la gran industria y que se hace un fenómeno ya general con los Estados Unidos, con todas las enormes compañías disqueras. Es decir, me interesa mucho la génesis y el desarrollo de nuestras músicas tradicionales. Entonces, hay muchísimos ejemplares y muchos grupos que no han sido escuchados en la radio. Pero por otro lado, me refiero a grupos que grabaron, pero por otro lado, me interesa también mucho, además de presentar a los consagrados, me interesa mucho presentar al talento local. Hay mucho talento local, hay muchos grupos que vamos conociendo en la actividad del Grupo Taller o a través de este concurso que viene siendo con arte llamado Farafara. Entonces, también siempre estoy invitando a los actores, entre comillas, pues que no están en los micrófonos, en la cámara de tu televisor, de tu pantalla del YouTube, pero que tienen mucho que aportar, que son valiosos y que conservan la esencia de la música tradicional. Claro. Yo sé que Norestense se escucha en todo el sistema de Radio Nuevo León, hasta Linares, hasta Gualahuises, no sé, todos lados se escucha, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde te ha llevado Norestense? Uy, pues Norestense, hemos tenido llamadas de Colombia, de Venezuela, en Chicago. El domingo pasado me hablaron de Hidalgo, Nuevo León, de Higueras, de Ciénega de Flores, como lo hemos transmitido mucho también por Facebook. Entonces, tus preferencias en las redes siempre te llevan a los andurriales donde hay cosas de tu interés. Entonces, es interesante ver cómo mucha gente que está en lares distantes, aunque no conozcan nuestra cultura, pueden vibrar en la misma frecuencia y pueden aportar. Y ahí es donde te das cuenta también de la riqueza que nuestra cultura tiene en relación a la cultura de otros países, de otras latitudes, ¿no? Entonces, al principio yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a hablar del origen de la polka. Y me voy dando cuenta que es inagotable. Que es inagotable la manera en que puedes abordar y que siempre hay músicas que no has presentado o perspectivas. Y siempre en la actitud, en la claridad de que el programa es valioso en la medida de que es de ida y vuelta, como es la cultura popular, en donde siempre va a haber alguien que te hable y te diga, mi abuelita la cantaba. Oiga, ¿no se sabe usted una canción que va de tal manera? No, pues cuando venía mi tío, entonces él traía discos y bueno, entonces te vas dando cuenta de la riqueza de un repertorio, como cuando vas a una casa que están desmantelando y están vendiendo todo, te encuentras una colección de partituras y de discos. Y tú puedes leer en qué momento histórico, qué persona, de qué nivel, de qué código postal, ¿verdad? De qué nivel socioeconómico, qué consumían en esa época, qué estaba de moda, qué se tocaba, qué... Inclusive a veces están las libretas de prácticas y el nombre del maestro. Entonces, ¿qué repertorio les ponían? ¿Qué ejercicios? ¿Qué métodos usaban de enseñanza, no? Puedes dar cuenta mucho de cómo se consumía, cómo se aprendía, cómo se manifestaba la cultura en un momento determinado. Claro. Y entonces, pues yo digo, bueno, pues compártanme sus nostalgias en Norestense Música y Tradición, pero también, más bien buscando la sabiduría popular, que siempre te va a dar una mirada ligada, muy posiblemente a la nostalgia, pero que te enriquezca, ¿no? Que te ayude a dar cuenta mejor de un fenómeno. Y siento que la radio pública tiene ese compromiso de ser incluyente. O sea, no se trata de ser incluyente solo con las lenguas originarias, con las mujeres. Se trata de ser incluyentes, de darle la vuelta y regresarle a la población su cultura.
pero que ellos también, de una manera participativa, muy activa, te digan, Aquí está. esta es mi cultura. Claro, Esta es una mirada de mi cultura que nadie te había dicho. claro. Bien, pues estamos platicando con Luisa Fernanda Patrón. Nos vamos con más música y continuamos. Varsoviana, Varsoviana, ¿quién te trajo aquí? Yo solita vine a dar aquí. Varsoviana, Varsoviana, ¿quién te trajo aquí? Yo solita vine a dar aquí. Comadre Juana, vamos a bailar con ese viejo cara de comal. Comadre Juana, vamos a bailar con ese viejo cara de comal. El pan de maíz, el pan de maíz, el pan de maíz sin sal. El pan de maíz, el pan de maíz, el pan de maíz azul. Y el pan de maíz, el pan de maíz, el pan de maíz sin sal. El pan de maíz, el pan de maíz, el pan de maíz azul. Comadre Juana, vamos a bailar con ese viejo cara de comal. Comadre Juana, vamos a bailar con ese viejo cara de comal. Put your little foot, put your little foot, put your little foot right here. Put your little foot, put your little foot, put your little foot over there. Put your little foot, put your little foot, put your little foot right here. Put your little foot, put your little foot, put your little foot over there. Take a step to the left, take a step to the right, take a step to the left, and forever be mine. Comadre Juana, vamos a bailar con ese viejo cara de comal. Comadre Juana, vamos a bailar con ese viejo cara de comal. Soy Pedro Nicolás Garza Patrón, miembro del Grupo Taller e hijo de Luisa Fernanda Patrón y Pepe Charango. Grupo Taller nace como una conversación entre mis padres, conversación en la cual tuvieron a bien incluirnos a mí y a mi hermana Luna, con lo cual hemos gozado muchos años de convivencia compartiendo lo que amamos hacer. Yo admiro mucho a mi madre por muchas razones. Una de ellas es que rara vez nos sentimos obligados a participar en el grupo. Tal vez sí había presión por parte de mi papá, poquito, pero sabíamos que si no nos gustaba podíamos dejar de ser parte del grupo y no había problema. Ambos compartían una visión muy progresista, la cual consiste en, sí es importante preservar lo tradicional e inculcarlo a las nuevas generaciones, pero nosotros como nuevas generaciones tenemos derecho a que no nos guste y hacer cosas diferentes, a nuestro estilo, y se vale hacer fusiones y loqueras. Tanto Luna como yo tocamos o hemos tocado en bandas de otros géneros, desde reggae hasta death metal, y nunca se nos dijo que esa música era menos, ni se nos exige exclusividad, ni nada por el estilo. Al contrario, cualquier aprendizaje es bueno. Y gracias a esta apertura es que se genera un gusto genuino por esta música y por esta relación familiar que no cambiaría por nada. De esta misma manera, mi madre siempre ha buscado impulsar y promover el trabajo de jóvenes artistas que gustan del género tradicional, y sé que no tengo dedos suficientes para contar las agrupaciones y solistas que le tienen harto cariño por su labor. Otra de las grandes cualidades de mi madre es que todo lo que ha logrado ha sido sin buscar el protagonismo,
siempre dando crédito a quien lo merece y nunca ostentándose como poseedora de la verdad absoluta, con una ausencia de pretensión y un gusto por compartir momentos, ideas, chamba, pero no solo con nosotros sus hijos biológicos. Podría decir, por ejemplo, que la familia Taller es muy grande. Por sus filas ha pasado bastante gente muy valiosa, y mi mamá, como la excelente cultivadora de amistades que es, sabe que siempre puede contar con excelentes músicos, gente de producción escénica, de video, bailables, entre otros artistas, en pos de presentar un espectáculo de calidad, pero también en el empeño de que la derrama económica alcance a más gente, siempre y cuando los presupuestos lo permitan, claro. En fin, me siento muy orgulloso de sus logros, pero más de su actitud hacia la vida y hacia los demás. Es un gran ejemplo a seguir y me siento muy afortunado de que yo lo pude seguir desde muy pequeño. Nico Garza, hijo. Bien, pues continuamos en este programa especial en homenaje a Luisa Fernanda Patrón, quien, bueno, estaba platicando hace unos momentos en el bloque anterior sobre precisamente la labor en Norestense Música y Tradición. Pero también a mí me gustaría que nos comentes acerca de cómo has ido encontrando el significado de las canciones, porque yo me imagino que, bueno, cambian con relación a las personas, con relación a las zonas, ¿no? Yo me acuerdo por ahí alguna anécdota que contaste con relación a una presentación que tuvieron en Taller en, creo que la Ciudad de México, y se te acerca una señora y te dice, no, mira, yo la canto así, ¿no? Yo sí me la sé completa, me dijo. Bueno, y en ese sentido, ¿quién hace las canciones, no? Hay dos formas de hacer las canciones. En la canción tradición, en la cultura popular, en la canción popular, se hacen en las rodillas o se hacen en el escritorio. Es decir, quien tiene pluma, quien tiene tal vez estudio, un léxico más refinado, pues podrá hacer un tipo de canción. Pero alrededor más o menos de la Revolución Mexicana, el pueblo gana muchos espacios y empieza a expresarse. Eso no quiere decir que no supiera hacerlo antes, pero le dan foro. ¿Por qué? Pues porque los corridos los podíamos hacer todos y el corrido iba dando cuenta de lo que había pasado en la batalla reciente, ¿no? Era como el periódico cantado de qué iba pasando. Entonces, de alguna manera, pues eso empoderó un poco al pueblo para expresarse a través de la canción. ¿Qué significan las canciones? Ese sería un tema. Otro tema sería de qué hablan las canciones. Claro. Volviendo a lo que decíamos hace rato de que lo que no se nombra no existe, hubo una época en que de ciertos temas no se hablaba. ¿Por qué? Pues porque la moral, las buenas costumbres, la herencia judeocristiana, ¿verdad?, que tenemos, el decálogo, ¿verdad?, que se proyectaba mucho en los romances españoles, donde se hablaba así pues de los valores ancestrales, del tabú de incesto, del amor a los padres y del respeto absoluto, del no matarás, es decir, algo que tiene mucho que ver con los 10 mandamientos, esos valores fundamentales, de la fidelidad. Claro. De la fidelidad, pero siempre la mujer es la que es infiel. O sea, tú te pones a estudiar la canción y las infieles siempre somos las mujeres, ¿no? Ese tipo de temas, ¿no? El amor, pero en las canciones más viejas, pues el amor no se puede manifestar mucho en pasión. Se manifiesta en puras alegorías de tus cabellos de oro, de tus ojos negro azabache, de tu boca de rubí, ¿me explico? Que está de alguna manera queriendo decir así solapadamente el desenfreno que uno quisiera soltar, claro, en la pasión amorosa, ¿no? Entonces, cada momento histórico va dando oportunidad a tocar ciertos temas y a usar cierto lenguaje. Ahora, ¿qué significa la canción? La canción tradicional está muy ligada en sus inicios, en esta región, a lo bucólico. Es una canción que habla mucho
de las estrellas, de los fenómenos naturales. O sea, hace alegoría. Hay un montón de canciones. Te digo que es inagotable el acceso a veces. Me puse a hacer un programa que se llama El Bestiario. O sea, ¿cuántas canciones que tienen nombre de animal? No, pues da para 2 o 3 programas fácilmente, ¿no? Entonces, te das cuenta cómo a la hora de hacer clasificaciones, diferentes clasificaciones, y hacer relaciones cruzadas, ¿de qué habla la canción, no? Recientemente hice una canción, un par de programas de trigueñas, prietitas y morenas. Hablan mucho de eso las canciones también. Mi morenita, mi trigueñita, que es una mulata, ¿no? Entonces, pues habla de la negritud de la que nosotros no queremos hablar, porque los regios, pues queremos pensar de que aquí se perdió un batallón de franceses y que todos somos güeritos y nos hacen un examen de ADN y traemos unas revolturas bien sabrosas de sangre, ¿no? Bueno, ¿de qué habla y de qué deja de hablar la canción? Entonces, ¿qué significa? Bueno, pues cuando la canción habla de morenas y de prietitas, pues quiere decir que valemos como seamos, ¿verdad? Que nos aceptamos como somos, ¿no? Pues bien merecido la medalla al mérito cívico Presea Estado de Nuevo León. Aquí a nuestra compañera, colega Luisa Fernanda Patrón. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Permíteme agregar, por favor, que este premio siempre será muy compartido y que para mí Radio Nuevo León es una ventana muy enorme en donde me han dejado volar libre para hacer este programa, que era un espacio tal vez que me hacía falta en mi proyecto de vida para poder realizar este compromiso de custodia, de divulgadora de la canción tradicional, de las músicas tradicionales norestenses, pues contando la historia y con el enorme apoyo y sintiéndome muy arropada por el sistema de radio y televisión de Nuevo León. Así es que orgullosamente de veras pertenecer a la radio pública, a este sistema de Radio Nuevo León, pues para mí es un enorme privilegio. Siempre ha sido tu casa y yo creo que seguirá haciéndolo, ¿no? Te lo agradezco mucho, te felicito muchísimo y pues muchas gracias a quienes nos escucharon también en este especial, en tu homenaje, bien merecido. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Corriendo por los caminos de Ramones a Terán, me encontré una morenita como una flor al cortar. Corriendo por los caminos de Ramones a Terán, me encontré una morenita como una flor al cortar.